Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la agenda informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con un invitado especial, un hombre de Estado, de sociedad, con una amplísima visión estratégica y cultural de Colombia y el mundo, que nos ayudará a entender este panorama convulso, dinámico, frenético de la sociedad colombiana y del Estado. Sobre todo porque esta ha sido una semana intensa a nivel internacional y a nivel local. Como hemos estado comentando, el día lunes el presidente convocó a una reunión importante para tratar el tema de Venezuela. Ayer se dio una remoción de ministros y esta semana la agenda informativa ha estado bastante agitada, telúrica. Parece que la geografía política va al movimiento del volcán Nevado del Ruiz y hay mucha intensidad en la dinámica política en Colombia. Me encuentro en la ciudad de Bogotá, cerca a la Feria del Libro, para analizar estos grandes temas y vamos a analizar de entrada de una vez con nuestro invitado especial estos temas. Nos encontramos con Luigi Echeverri. Luigi Echeverri es abogado con una maestría en economía agrícola, ha sido estratega, consultor, analista político, empresario, expresidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, también ha sido presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, ha sido también el gerente de la campaña de Iván Duque Márquez, el expresidente de la República, representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo y es un consultor, analista y estratega de altos quilates. Muchísimas gracias, doctor Luigi Echeverri, por estar con nosotros en CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Julio César, muchas gracias a usted. Un saludo a todos los televidentes de este gran programa El Termómetro y le agradezco la gentileza. Yo normalmente no soy una persona que interactúe mucho en los medios de comunicación, pero me da mucho gusto poderlos atender hoy usted y compartir con su audiencia algunos pensamientos, algunas ideas, de manera que hablamos de lo que usted quiera. Muchísimas gracias, doctor Luigi. Sabemos que siempre usted ha estado como buen estratega detrás, no al frente, pero cuando le ha tocado estar al frente no ha dudado un segundo en hacerlo y para los televidentes del Termómetro por CTV Barranquilla es muy grata su participación. Entramos en materia. La economía colombiana. Doctor Luigi Echeverri, usted es experto en el tema agrícola. ¿Cómo observa desde su perspectiva el estado actual de la economía? ¿Hay razones para preocuparse, sobre todo de este cambio que se ha dado recientemente en el ministro de Hacienda? Muchos. Yo no voy a entrar en temas personalizados porque yo creo que eso es odioso. Nosotros hemos aprendido en la vida que hay que ser duro con las ideas y suave con la gente. Pero la realidad es que empecemos por lo macroeconómico, pues vuelvo al principio de su pregunta, que era la parte agrícola para empezar. La parte macroeconómica, el mundo entero pasó por una depresión. Una depresión es mucho más que una recesión. Una depresión es cuando el mundo se para tanto en su parte financiera y de mercados como en la movilidad. Esto obviamente a causa de la pandemia y de que el mundo ya venía con algunos signos recesivos en general. La economía americana estaba mostrando que venía una recesión, lograron contenerla algo con el manejo de la tasa de intereses que hizo el gobierno de Trump antes de la elección, pero se veía venir un problema crítico que era más bien sistémico y que ya correspondía a una ola de crecimiento y tenía que venir una ola de crecimiento. Todos esos factores confluyeron
y el mundo se paró. Se paró la distribución de petróleo, se paró la producción en general en muchas partes por el COVID, obviamente, y eso generó lo que hemos llamado una depresión. Ahora, ¿a qué le atribuyo yo que el mundo haya salido tan rápido a la tecnología? Porque se adaptó de inmediato una tecnología de producción de vacunas que antes duraba muchos años y se hizo un sistema rápido, y la verdad es que eso funcionó muy bien y le funcionó a la humanidad, y las medidas que se tomaron, y al final del día lo que dijo la Organización Mundial de la Salud, que al principio pues la cogieron con los calzones abajo, pero después funcionó bastante bien, le funcionó a aquellos países que hicieron caso y a aquellos líderes que manejaron bien el tema de la atención y a los sistemas de salud que eran robustos y estaban preparados para contener eso. Entonces, sin embargo, pues obviamente todas las economías rebotan, y aquí que hubo, al principio del 2021, finales del 2020, el gobierno Duque propone lo que aquí se llama una reforma tributaria, pero que realmente era cómo podíamos contribuir todos a que socialmente el país tuviera unos flotadores que le permitieran que en vez de irse hasta el fondo de la piscina, se mantuviera al flote de agua y después pudiera salirse de la piscina o de un ahogamiento económico que había. Y ahí estaban todas las medidas que incluyó la reforma tributaria, que la utilizaron como una excusa para oponerse al gobierno y sacar la gente a la calle. Y eran tres cosas: que Duque era un dictador, que había una reforma tributaria que había que cambiar a Carrasquilla y que Uribe era un paramilitar. Tres premisas completamente falsas, porque esa no fue una reforma tributaria que pretendía simplemente quitarle más a la gente, sino que era una reforma tributaria que nos permitió que el gobierno tuviera la manera de mantener una solidez macroeconómica y unos flujos que a la vez le permitieran atender la emergencia y además ayudarle a los empleados, a los empresarios por medio del sistema financiero, a que sus empleados no perdieran los empleos. Y la verdad es que en eso Colombia se destacó de una manera excelente. Y eso dio a pie, además de que en el gobierno hubo austeridad en ese sentido, de que no hicieron inversiones ni ninguna política loca, de que lográramos incluir ahí inclusive cosas tan importantes hacia el futuro como era la educación gratuita, pero de verdad, la gratuidad para los estratos de menor ingreso. Entonces, esa reforma realmente le ayudó al país. ¿Se demoraron para meterla? Sí. Hubo que cambiar un ministro también, lo cual es desafortunado. Yo no estoy de acuerdo con que se cambiara el ministro Carrasquilla, pero se puso un hombre que siguió con la misma línea, y lo que había sembrado Carrasquilla lo cosechó el país, y Restrepo supo hacer esa cosecha bien hecha. De modo que el país creció al 10.7%. La gente no entiende qué es eso. Cuando el resto de los países del mundo estaban en un dígito y en crecimientos del 1, el 2, el 3%, Colombia logró en el 2021 un crecimiento del 10.7%. Eso no lo habíamos visto en muchas décadas, o no lo habíamos tenido antes. Era histórico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se manejó muy bien toda la crisis y que tuvimos una movilidad barata durante la crisis, gracias a que Ecopetrol tampoco perdió plata y pasó con los números en negro durante el 2020, razón por la cual tuvo la manera de compensar con el ingreso que le daba al gobierno el costo del Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo, y por lo tanto tuvimos una movilidad a bajo costo. ¿Qué quiere decir eso? Que el transporte de toda la nación en general estuvo a 9 pesos el galón durante el proceso de recuperación. Entonces, eso puso el país en unas mejores condiciones y permitió que el parcial que se le entregara al gobierno actual fuera del 12.6% de crecimiento en agosto. Obviamente eso se desplomó, y se desplomó porque estamos cambiando el sistema económico, y también lo que ha dicho el gobierno nuevo es que va a cambiar el sistema político. Es decir, vamos a salir de un sistema de libre empresa y nos quieren llevar a un sistema de una economía controlada y de control de mercados donde no hay libertades. Y ellos creen que eso funciona. Eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Entonces, hoy en día tenemos una economía
que está apretada, que tiene un choque externo porque obviamente hay carestía o inflación en Europa, en Estados Unidos, en todas las áreas del mundo, que es con lo que se está pagando las pérdidas de la pandemia todavía. Y obviamente Colombia no se iba a escapar a esa inflación, pero también la inflación viene de la falta de confianza porque no hay inversión. La gasolina de la economía es la confianza. Si la gente no tiene confianza, no le mete plata a la economía, no gasta ni invierte, ni ahorra, que son los 3 vectores en los que usted puede ponerle a la economía. Yo voy a ahorro plata en una cuenta, o yo voy y compro más cosas, compro más mercado, compro cobijas, compro provisiones. Pues todo eso hace que la economía voltee, o por el otro lado, invierto y pongo medios de producción nuevos, compro una máquina, compro un tractor nuevo, compro todo lo que necesito para producir más. Esos son los 3 vectores que mueven las economías. Y eso obviamente está vinculado al capital, aunque esta gente que está en el gobierno hoy en día dice que el capital es malo y que es perverso y que todo eso, pero es el único sistema que ha funcionado desde que el hombre empezó el trueque. Y cada que nos da por otros sistemas, que es de donde viene la teoría comunista y todo eso, pues acá, y el socialismo conduce al comunismo y obviamente desvirtúa la libertad que debe ir de la mano de la democracia, pues empieza la confianza a deteriorarse. Y en este momento hay un problema de confianza muy grande. La otra cosa es que un país necesita tener un ministro de Hacienda que sea ortodoxo y que le inspire confianza a los mercados, porque los mercados sepan que las reglas que va y las modificaciones que va a hacer o la forma como va a preservar la economía y va a manejar las cuentas del país son unas reglas que le da estabilidad a la inversión, pero no inversión de capital golondrina que llegue de un momento a otro y vuelve y se vaya del país, que eso es lo que estamos viendo, ni tampoco condiciones de dejar que la gente no tenga controles y traiga plata del lavado de activos o de cualquier otro tipo al país y la traiga temporalmente para poder hacer inversiones de cosas que se estén quebrando o simplemente especular en la bolsa o especular en la tasa de cambio del dólar. Entonces yo sí veo la economía muy herida y veo que pues en un porcentaje que es, que es de 2 dígitos, los ingresos del Estado dependen en gran parte de su grupo de empresas público-privadas que están cotizadas en bolsa, como son las de energía hoy en día, la de transporte de energía y la de generación de petróleo y gas, que es todo el grupo empresarial Ecopetrol, y pues obviamente los anuncios que han hecho son contraproducentes porque van en contravía de lo que es el mundo. Y usted mencionaba transición ahora, después hablamos de eso porque transición en esas condiciones sin exploración de petróleo, sin que haya una continuidad mientras exista todavía material fósil, dejarlo abajo es un pecado porque con eso le estamos negando posibilidades a las gentes y a los estados de subsistir y de ser sostenibles. Pero lo hablamos después. Entonces la economía la veo mal. Y el tema agrícola, si quiere hablamos ahorita de eso, usted me preguntará, porque yo sobre eso también tengo mi visión sobre el país y lo equivocados que vamos y vamos por un camino de unas teorías que no funcionaron hace 100 años en la República Socialista Soviética y no funcionaron en la China tampoco y no han funcionado en ninguno de los países que han experimentado con socialismos de estos que no son socialismos, sino que son comunismos disfrazados. Los modelos económicos le imprimen a la política social no solamente la sostenibilidad y la sustentabilidad. El modelo económico define la ruta, el camino por el cual van a transarse y a realizarse las operaciones de todo orden, macroeconómicas hasta microeconómicas. La política económica de un gobierno debería ir en consonancia con la política de Estado. Y en Colombia hemos tenido unos vaivenes, no solo en economía, en casi todas las áreas. Cada vez que cambia un gobierno, la perspectiva se modifica, el criterio cambia por completo y pareciera que el gobierno entiende muy bien lo que es la función de ser jefe de Estado. El doctor Luigi Echeverry nos acaba de hacer una descripción magistral de grandes temas, pero hay uno que llama la atención. Es la política del decrecimiento y sobre todo la gestión en materia de hidrocarburos.
¿Cómo se podría dar esa supuesta transición de lo que ha denominado el presidente descarbonizar al país y acabar con la extracción petrolera en una posible modificación del modelo económico? Desde su óptica, doctor Luigi Echeverry, ¿esto es viable o es un tema discursivo y dialéctico? Esto es dialéctica populista, completamente adaptada a un manejo inverso del discurso. Es un discurso que está revaluado en todas partes del mundo. Es un discurso completamente, a mí me parece que es dañino. Es un discurso que le quita al país las posibilidades de crecer. A ver, vamos por partes. ¿Cómo así que el decrecimiento es necesario e importante? A ver, esa me la tienen que explicar porque no la entiende ni Mandrake. Perdóneme, pero es que eso es como si usted a un niño, lo que hacen los políticos aquí, le quita la comida para que no crezca, para que el cerebro no se desarrolle, para que no tenga un cuerpo ágil, para que no viva bien, para que después de los 60 años tenga una salud que no le cueste 16 veces más al Estado, o si la mamá no le da teta al muchachito. Y tampoco hay con qué comprarle leche para el tetero. Entonces, acá es un ombligón lleno de parásitos en la barriga, que no crece, no se desarrolla y no tiene con qué pensar, porque este músculo también el del cerebro se desarrolla es aprendiendo y pensando y pudiendo aprender las cosas. Entonces, si eso es lo que quieren, venga el decrecimiento. ¿Cómo así que el decrecimiento? Y el decrecimiento es necesario. ¿Por qué? Porque es que el capital nos va a dañar a todos. No, un momentico. Es cuestión de que haya buenas reglas y de que la gente que vaya a los gobiernos sepa hacer las cosas bien. Yo veo un montón de gente encartada con un gobierno porque toda la vida fueron oposición, pero por lo que usted dice, populismo, demagogia, y nunca manejaron nada. Ahora les tocó manejar. Y resulta que es que la economía, desde que empezó el trueque, ha sido lo mismo. Tiene que haber transacciones. Tienen que haber modelos donde sean los mercados los que fijen los precios o las partes las que fijen los precios, no el Estado el que intervenga. O sea, lo que necesitan las naciones es que el Estado los deje trabajar, que les dé seguridad y les dé unas reglas claras. Pero eso no se logra cambiando el modelo económico, porque es que el otro modelo económico no ha funcionado en ninguna parte. El modelo revolucionario es destructivo. En la Revolución Francesa tumbaron a los reyes y pusieron una burguesía que fue peor que ellos, manejada por un cardenal que también era un dictador. Entonces, ¿qué tuvo de aporte? Los derechos humanos, obviamente, la Declaración de Derechos Humanos y todo eso, pero Francia tuvo que volver a un sistema donde hubiera capital, porque es que resulta que los gobiernos nunca han generado riqueza. Eso es mentira. Que el gobierno sea dueño de una empresa es una cosa, pero que los estados generen riqueza, eso es mentira. Los estados y la burocracia lo que hacen es gastar, deberían invertir, pero no invierten. Entonces son los particulares los que arriesgan su plata para ponerla en la economía, para que hayan negocios, para que hayan bienes y servicios y para que la gente pueda tener una vida más digna. ¿Cómo le van a decir a la gente que va a haber una vida más digna si ellos se van a gastar toda la plata en burocracia y en cuentos y en historias? Lo que tiene que haber es menos Estado y más actividad privada, porque es que el Estado no puede emplear a todo el mundo. Esa cuenta no da en ninguna parte del mundo. No la explicó ni Marx, ni Lenin, ni Stalin, ni Mao Zedong, ni Castro, ni Chávez, ni Evo en Bolivia, ni la han explicado en Nicaragua, ni la ha podido explicar Maduro. Ahora la van a venir a explicar los de aquí porque son colombianos. A mí me da risa eso. El sistema económico necesita confianza, capital. Y perdón, ¿qué es lo malo de un capital cuando una persona tiene un capital? Tiene su plata, sus ahorros, lo que ha hecho su familia
puesto en una industria para generar empleo, para que más familias puedan devengar unos sueldos y puedan ir a mercar y puedan educar a sus hijos y se puedan transportar y puedan pagar una casa y puedan vivir mejor. ¿O será que no hemos progresado en los últimos 60 o 70 años en este país? Entonces los tipos que están en el monte y nunca participaron en construir nada en el país, hoy en día son los que vienen y haciendo terrorismo y secuestrando gente a matar, vienen a dictar que el modelo que de ellos es el que sirve. Muéstreme algo que ha servido. Si ellos tuvieron que acudir al narcotráfico, al secuestro, a la extorsión, al chantaje, a la muerte, a la violencia, para poder mantener una pila de soldados haciendo daños. ¿Por qué? Porque no tenían otro negocio que funcionara. Entonces, ¿cuál es el negocio de ellos? Quitarle la plata a la gente y gastársela en hacer daño. Eso es lo que saben hacer. Llamemos las cosas por su nombre. Pero aquí son unos héroes los señores que tienen una plata colocada en una fábrica, en una finca o en alguna parte, y no son rentistas. Pero también hay rentistas que ayudan a que los bancos puedan dar crédito porque colocan la plata allá y sobre ese apalancamiento el banco, ganándose una diferencia de intereses, pues le puede prestar plata a la gente para que mantenga su negocio. Ese es el sistema y eso es capitalismo. Ahora, yo no creo en un capitalismo bestial. Yo creo en que tenemos que pagar impuestos, impuestos razonables, impuestos que sean una proporción justa de lo que tenemos invertido y de lo que nos ganamos como empresarios, como empresas, y se le entregan al Estado para que administren bien lo que es de todos, pero no para que jueguen política y se inventen lo que les dé la gana y se crean los dueños de las cosas, cuando todo funcionario público, desde el presidente de la República hasta el último portero, es simplemente un empleado público. Por eso la ley los discrimina como empleados públicos. Y se tienen que comportar tan bien como cualquier empleado privado. ¿Por qué? Porque usted lo contratan para una cosa, la debe hacer y si no lo deben echar. Y ese es como funciona la economía y ese es el problema que tenemos. Entonces el cambio de sistema es como si cogemos este computador y le cambiamos el sistema operativo, no funciona. No entramos al internet. No, ¿por qué? Porque el sistema operativo no se engrana y no funciona con la forma como vivimos los seres humanos en los países que han progresado y que son economías sostenibles. Ahora, ¿qué es que tenemos que ser igual a Suecia? Listo. Cuando tengamos gente culta, educación, sistemas y tengamos un Estado que no le robe a la gente. Aquí la plata la roban. Se roban la comida de los niños, se roban las tapas, la comida con que viene a hacer la infraestructura, se roban los presupuestos. Todo se va en más burocracia y en más consultores. ¿Para qué? Para nada, porque con esa plata vuelven y se reeligen, engañan a la gente. Eso es lo que viene pasando y las democracias vienen teniendo también enfermedades. Yo no soy amigo de las dictaduras, creo en las democracias, pero manejada con gente idónea y gente que tenga compromiso por hacer las cosas bien. Estamos cansados de los ladrones. Entonces ahora los populistas acusan de ladrón a todos los otros. Ellos dicen que es que van a acabar con la corrupción cuando llegan y hacen lo mismo. Tenemos que cambiar esto. El sistema que hay que cambiar no es el capitalismo por el socialismo. El sistema que tenemos que cambiar es la mentalidad de no robarle al Estado ni a los demás y de no abusar de lo que no es de nosotros. Muy importante cada una de estas líneas argumentativas, sobre todo porque los verdaderos cambios no son nominales. Los verdaderos cambios residen en los valores, en los conceptos, en los principios y en las definiciones. Si una sociedad está permeada por la corrupción como la nuestra, donde los antivalores se han vuelto la costumbre por encima de las tradiciones republicanas e históricas del gentilicio colombiano, se requiere una política social y pública orientada al rescate de los valores. Nadie está hablando de eso y por eso me llama la atención la afirmación del doctor Luigi Echeverri. No podemos pretender ser Suecia si no tenemos una sociedad culta, educada, honesta, transparente. Su temperatura en el termómetro.
Doctor Luigi Echeverri, hablemos de la reforma agraria. Esa reforma que tanto reclaman grupos, organizaciones civiles, campesinos, comunidades indígenas, sectores excluidos tradicionalmente de la distribución de la tierra. El presidente de la República, Gustavo Petro, había anunciado que era una de sus banderas principales y que sería su legado en su ejercicio de gobierno. Sin embargo, no deja de sorprender que la ministra que estaba encargada de la compra de tierra, principalmente a los ganaderos y productores, fue desplazada. ¿Esa reforma agraria tiene un objetivo claro y definido desde su óptica o es también una promesa sin fines prácticos e inaplicables? Doctor Enrique, yo le contesto de la siguiente manera. Lo primero que pasa aquí es que aquí hay un montón de teóricos y universitarios y todo que por ideología, por no quedarle mal a su ideología, no se gastan dos dedos de frente en pensar cómo son las realidades del país, de la nación, de la tierra donde vivimos. Este es un país tropical y andino con una geografía completamente accidentada en todas las tres cordilleras que van de norte a sur, de sur a norte, y con dos lados de planicies en la costa caribe y en los llanos orientales, y unos pedazos de selva en la parte sureste del país y en la zona pacífica. ¿Eso qué quiere decir? Que este es el país con más diversidad en general y biodiversidad y aguas del mundo, pero no es un país agrícola por definición. La agricultura en el trópico es difícil y la agricultura tropical se debe hacer con productos tropicales, productos que se adapten y se adopten mejor al terreno. Que se pueden hacer cosas diferentes y se pueden mejorar, sí, pero uno tiene que entender que aquí lo que da la tierra por un factor de fotosíntesis, porque el agua la maneja San Pedro desde arriba y tenemos regímenes de lluvia trimestrales en los Andes y regímenes de lluvias semestrales en la costa y en los llanos. Y que todas las forestas que tenemos tropicales andinas dependen de las aguas que generen las montañas y los páramos. Entonces nosotros tenemos que pensar que esa es la geografía en la que vivimos. Y en eso se rajaron todos los políticos en Colombia. Hay un tipo que es Uribe que conoce el país desde ese punto de vista porque es agricultor y sabe esta dificultad. Pero hasta que uno no ha vivido en otras latitudes y no puede comparar lo que es el trópico con el subtrópico y lo que son las producciones agrarias de otro lado, se da cuenta que aquí todo lo que tienen montado es un tema de puro verbo ideológico con una ignorancia absoluta de qué es lo que funciona en el trópico y lo que no funciona en el trópico. ¿Por qué funciona en el Valle la caña de azúcar? Porque es el lugar del mundo donde el agua y el sol, con el clima y el riego que tienen y la tierra plana, más productividad de caña da en el mundo. No hay zafra, no hay que esperar, se siembra todo el año, la siembra escalonada para que los ingenios sean eficientes durante todo el año. Esa virtud no la da sino el trópico. ¿Por qué no funcionaron los ingenios en la costa? Porque eso era con zafra, por los regímenes de lluvia, porque no hay sostenibilidad en el proyecto y por eso no funcionan en los llanos. ¿Por qué? Porque la calidad de la tierra no era la misma tampoco y porque en los valles del Sinú y San Jorge, como nosotros no manejamos el agua, eso cuando se inunda acaba con todo. Y cuando se seca no hay de dónde regar. Entonces, esas son realidades que desconocen completamente todos estos políticos faranduleros que vienen hablando de la agricultura del país y que la despensa, yo vi un candidato presidencial del país, va a ser la gran despensa del mundo. ¿De qué? ¿A dónde? ¿Cómo va a arar estas montañas? Es que nos tenemos que comparar, es que la subtropical, usted le hará 9, 10.000, 15.000 hectáreas. Y hoy en día las manejas desde un satélite con un tractor que va solo. Y la siembra directa revolucionó de nuevo la producción de granos en el mundo. Nosotros no producimos granos. Aquí no se pueden producir granos. Que aquí hubo unos que los sembraron los indios, y como los incas también tuvieron en la parte alta del Perú. Son cositas chiquitas.
Eso comparado con la necesidad alimentaria del mundo y un país de 50 millones de habitantes no es nada. Aquí a donde da leche, hombre, unas producciones muy bajas en la costa que han venido mejorando con genética, pero con dificultades. Y es bueno que eso se mantenga y que se mejore todo el tiempo. Y unas producciones en estos altiplanos que son buenas. Pero son muy poquitas las tierras que son buenas para eso. Y sin embargo tenemos un montón de vacas y las tenemos que seguir manteniendo. Y lo mismo unos cultivos. Pero aquí las flores se dan en invernadero. El banano se da en Urabá porque ese es el lugar ideal para eso. En la zona de Santa Marta hay vientos y hay otros problemas y no se ha dado tan bien. Uno tiene que entender qué es lo que da la tierra. Pero decir que esto va a ser agrícola porque sí, o que vamos a cambiar los factores de acidez de nuestras tierras, o que vamos a cambiar la tierra de la noche a la mañana, que se puede, sí, que pueden haber más proyectos también, que debemos tener seguridad alimentaria, claro que sí. Ahora, la agricultura necesita economías de escala. Para mí, la peor política es la que están tratando de dar. Volver a lo de la tenencia de la tierra, la redistribución de la tierra, eso está revaluado en todas partes del mundo. La tierra tiene que tener una función productiva, pero una función productiva que requiere de crédito, de plata y de economías de escalas, de manejo post cosecha, de cooperativas de compra. Y si no está todo eso, le dan una tierra a un campesino y el año entrante no va a estar ni la cooperativa, ni los tractores, ni la financiación, ni la plata, ni los abonos a buen precio. Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron un pedazo de tierra, ¿para qué? Para que después se lo tenga que vender a otro y irse para una ciudad en un cinturón de miseria, porque no tenemos los sistemas extensivos, ni tenemos eso. Que es que una finca, antes daba una berraquera de finca, eran 2.000 hectáreas y funcionaba. Sí, eso es en la costa y en todo eso. La razón de propiedad en toda la zona andina, que es donde está la gente, es de menos de 1 hectárea, el promedio. Entonces lo que tenemos aquí en las montañas son materas y en los valles. Aquí no hay fincas de producción agrícola, extensiones productivas. Entonces, lo otro es que la agricultura ha sido cooperativa primero. Usted tiene que hacer la cooperativa y después empieza la gente a sembrar y la gente empieza a comprar el pedacito de tierra adquirido, no regalado. Y entonces si hay una cooperativa y le da financiamiento y le compra la cosecha y le da un seguro, funciona. Pero es que en el trópico no nos aseguran las cosechas, que aquí no sabe cuándo va a llover, ni cuándo van a llegar los loros del Brasil. Y por eso desaparecieron el algodón, el maíz y un montón de cosas de la costa atlántica, que no es que no se pueda, pero si no hay Estado y no hay infraestructura primero, si un señor que tiene plata no pudo con la finca, ¿cómo van a poder 30, 40 o 60 colonos que llegaron y les dijeron es que les vamos a regalar tierra? Es mentira, los van a encartar. La economía no funciona así, menos la agrícola. Entonces necesitamos seguridad alimentaria y seguridad física. El otro problema es que en el campo nadie vive tranquilo. Si los mismos guerrilleros están en el poder, son los que han mantenido a todos los campesinos azarados y les roban los hijos. Y digámonos la verdad, aquí hay cosas infames. Hay comunidades indígenas muy buenas y hay otras que le venden los niños a la guerrilla. ¿Y qué? ¿Será que los caciques son más buenos que los políticos o más buenos que...? No, se aprovechan del poder que tienen y de la jerarquía que tienen. Entonces eso va en la individualidad, en que tiene que haber gente culta, volvemos a lo mismo. Entonces aquí, ¿qué ha pasado? Nosotros no podemos perder la cultura de lo que somos. No podemos perder los ordeños, no podemos perder las siembras. Tenemos que hacer nutrición infantil. Tenemos que conservar la cultura del café en estas montañas y todo lo que se asocia al cultivo del café, sabiendo que eso ha logrado subsistir en monocultivo. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿En cuánto van a dividir una cuadra de café para dársela a quién? ¿Le van a dar unas tierras donde los regímenes de lluvia no son estables o donde los suelos son ácidos o simplemente van a repartir las tierras del Sinú porque son de ricos? Y entonces explíquenme por qué esos ricos no tienen más agricultura. No es porque no tengan plata, sino porque el manejo de las aguas en el país no existe. Entonces llega una oleada de invierno y tienen que tener un ganado que es más o menos una cabra, que es un cebuciano, un bos índigo, que tiene el prepucio a 60 centímetros del suelo, que puede navegar 6 meses bajo el agua y que en los veranos tiene una joroba que le permite tener unos regímenes de aguante de agua mucho más grandes que el Bos Taurus. Usted lleva una vaca Angus a la costa y se le muere.
o un toro, o un normando, o un ganado Holstein, se muere al otro día, o un caballo de carrera. Tiene que tener animales que están adaptados a las condiciones del trópico. Más o menos lo mismo pasa en los llanos, y en los llanos ha sido unos lugares de cría extensiva. ¿Por qué? Porque eso no carga. Eso no carga un número de vacas importantes por hectárea. ¿Se puede mejorar unos suelos? Sí. ¿Y a dónde está la infraestructura del país en los llanos? No ha llegado. Se han hecho algunas carreteras, pero no se puede. Entonces, el mito de la terratenencia es un mito. Eso pertenece a un tema revolucionario contra la era medieval o contra la era antigua del mundo contemporáneo de la Revolución Francesa. Pero es que, mire, no ha habido cambio en el mundo que no ocurra por un cambio tecnológico. Entonces, estos cambios que venden los políticos, que es cambio porque tenemos que cambiar el sistema, eso es mentira. Muéstreme la tecnología que nos va a cambiar la vida, que nos va a mejorar. En la agricultura, la siembra directa, el manejo del agua, la provisión de insumos a costo bajo, de semillas a costo bajo y la mecanización de la producción. Esa es la función productiva en la agricultura. Y lo mismo pasa en todos los sectores de la economía. En la industria, estar cerquita del agua para que el transporte valga menos, no tener que producir para las ciudades cerca de las mismas ciudades. Todo ese tipo de cosas lógicas que abaratan un transporte en una geografía tan complicada como esta es la que tenemos que tener. Hoy en día la gente no quiere sembrar arroz porque no está segura de qué va a pasar. Entonces van a tener que traer arroz importado. Y estamos trayendo café del Perú. ¿Por qué? Porque no sabemos incentivar más el cultivo del café para poder tener un consumo interno mayor. Y las aguas no se manejan. Las aguas en el trópico hay que empezarlas a manejar. Y la producción de nosotros es de energía limpia en su mayoría. Son hidroeléctricas. Deberíamos haber 100 hidroeléctricas más y poder controlar todas las aguas en el país para que la agricultura sea más eficiente. Pero el trópico es difícil y hay que manejarlo. Entonces, ¿cuál es la revolución o cuál es el cambio? El satélite, las plataformas de conectividad, el conocimiento, los sistemas de acompañamiento, pues lo que se llama extensión agrícola, módulos nuevos, que la gente pueda vivir segura en el campo, que los minerales exploten como es debido y no que los explote el ELN o los paramilitares a la brava con retroexcavadoras volviendo mierda el medio ambiente. Entonces, eso y la importación debe ser complementaria. Pero además a esto le hemos mezclado dos culturas muy duras que vienen con todo el tema de los alcaloides. La coca, la hoja de coca tiene alcaloides. Y para multiplicar al ADN esos efectos de los alcaloides, le echan ¿qué? Químicos, gasolina, cemento, otro montón de cosas, y crean la cocaína. Y creen que eso no es malo, ni eso acaba con la juventud, ni acaba con los que consumen, ni acaba con la capacidad de la inteligencia de la gente para tomar decisiones o para tener, o que podemos estar manejados por drogadictos. Eso está malo. Entonces se crea un círculo vicioso, porque la cocaína, para sembrar una hectárea de cocaína hay que deforestar 1,5 hectáreas, o sea, son 2,5 hectáreas que se van, la de coca más 1,5 más, para poder tener una hectárea productiva de cocaína. ¿De qué? De selva tropical húmeda. Ahí es donde está la biodiversidad, eso es lo que nos diferencia del resto del mundo. Entonces, la riqueza de este país está en poder demostrar que es un país estable, bien manejado, donde no se roban la plata, donde el Estado es eficiente, donde la gente puede traer la plata y que tiene biodiversidad, tiene agua, tiene electricidad, es sostenible desde el punto de vista de la producción de petróleo y gas, por lo menos mientras hay una transición a tecnologías nuevas. Y no vamos a producir hidrógeno, sí, el hidrógeno luego no se produce con gas. Entonces, si no vamos a explorar petróleo y gas, ¿cómo vamos a tener hidrógeno? Y salen a decir eso, lo dicen tranquilamente, ministros de Estado. Ahí dice Petro que el petróleo, la coca es menos mala que el petróleo y que el carbón. No, tiene que haber tecnologías nuevas para que la costa pueda explotar el carbón, y el carbón de altos contenidos de BTU que hay en las montañas de los Andes también se pueda explotar. Eso es pecado de dejarlo bajo la tierra cuando el mundo va a necesitar más minerales. Es que uno no puede, esa teoría del decrecimiento es lo más estúpido que hay en el mundo. Y es mucho mejor poder tener compañías a las que se les pueda exigir que le ayuden a la gente, que paguen bien la gente, que le den salud a la gente, que le den una pensión, que le den un seguro y que tengan unas condiciones laborales que sean buenas,
a que siga la gente explotando el oro, explotando todos los minerales a la brava, con mercurio, que es lo que le trae el ELN y les da para que trabajen y después lo extorsiona y no les paga casi nada a los mineros y los mantiene en la inmunda. Es mucho mejor que se haga compañía bien hecho. Y esos minerales es lo que nosotros tenemos. Esta zona, desde la formación tectónica, es una zona riquísima en minerales y Colombia todavía no ha realizado la capacidad que tiene de desarrollarse y de llegar a ser una potencia mundial, donde la gente invierta para conservar la biodiversidad, porque tiene minerales debajo y el producido de esos minerales nos va a dejar tener bonito lo que hay arriba, que es gente y es un paisaje muy lindo y de desarrollo de un turismo. Nada de esas cosas se puede hacer desordenado. Usted no se puede saltar el Kindle porque no aprende a leer. Usted no se puede saltar al último peldaño de una escalera. ¿Cómo llegó allá? ¿De un brinco? ¿Será que usted es un tigre? Mentira. Los peldaños hay que subirlos uno a uno porque hay una cosa que se llama gravedad. Entonces, claro, así tiene que ser en la economía y en la política. Hay que ir construyendo de a poquitos. Y este país venía construyendo cosas bien. ¿Le faltaba mucho? Claro. Es un país en vía de desarrollo. Es como un muchacho que llega a la adolescencia. Tiene que dormir más, come muchísimo. Se tiene que desarrollar y hay muchas cosas que no la entiende y se las tienen que ayudar a entender. Pero eso no es mandándolo a tirar piedra a la calle. Eso es educándolo en la casa, en la escuela. Que nosotros tenemos que pagar mejor los maestros, los jueces y los policías, claro que sí, pero no los tenemos que desmejorar como los hemos desmejorado. Antes no se pagaban los maestros en el país y se formó FECODE y tenían toda la razón. En el gobierno Uribe se les empezó a pagar. ¿Cuándo ha visto usted huelgas de maestros porque no les pagan? Porque eso se corrigió. Un error que se corrigió. ¿Que hay que pagarles más? Claro que sí. Mientras más mejor, con tal de que los niños estén bien cuando el papá y la mamá están trabajando. Pero no que les estén inyectando ideología que no sirve, o diciéndoles que es Castro y Chávez y Maduro y Petro los que son buenos y Uribe el que es malo. No tiene nada que ver con la educación. Esos son criterios que tenemos que formar después, cuando nosotros mismos podamos comprobar quién es bueno y quién es malo, no porque nos lo dicen en la escuela. Y si no, entonces, ¿por qué no dejan las religiones tranquilas? Porque no les conviene que haya doctrinas morales que lleven, no estoy diciendo una religión o la otra, pero que hayan doctrinas que de verdad le ayuden a la persona a crecer moralmente y éticamente. Esos son problemas que tenemos. La política aquí no utiliza la analítica, solamente el clientelismo, los contratos y la conveniencia individual. Y desafortunadamente le tengo que decir una cosa, hay una injerencia de una cultura del engaño en un país centralizado, donde nosotros tenemos una diversidad cultural muy grande y hay unas regiones que son más trabajadoras que otras y desafortunadamente los valores se han ido maltratando en nuestra cultura, se han maltratado en la costa, se han maltratado en los llanos y se están maltratando en Antioquia también de manera grave. ¿Todo por qué? Porque es que toda la cultura ilegal de la cocaína nos ha traído un imaginario de que todo lo que era ilegal lo podemos convertir en legal para que a mí me vaya bien en el corto plazo. Y resulta que las cosas no se consiguen de la noche a la mañana, ni esto es la lámpara de Alibaba que la frota y hay 3 deseos para que uno se vuelva rico, bonito y viva toda la vida. Eso es mentira. Las familias tienen que trabajar, se tienen que ayudar para que la gente se pueda educar. Y el país cambió en ese sentido y los políticos no lo quieren entender. Entonces hay un entrenamiento que se necesita para que el país agrícolamente pueda funcionar. Y esto no es un tema de repartir la tierra, al revés. Es un tema de que el Estado debía tener paquetes tecnológicos, definiciones de qué funciona en cada parte y ayudarle a la gente que tiene tierra que la cultive y emplee más gente, para que la gente esté bien en el campo. Pero agarrar una finca que está produciendo al 12%, por ejemplo, y entregársela a 120 campesinos en unas parcelas chiquiticas de 1 hectárea o 1,5 hectáreas. Y después, ¿quién va a venir a ayudarles? ¿Y cómo van a sembrar? ¿Y cómo se van a juntar para tener la manera? Y realmente aquí hay seguros. Para la agricultura no los hay porque es el trópico. Entonces, estamos desincentivando también temas importantes como la producción del café y los complementarios en estas zonas cafeteras. Y siempre hay un tema, todos los cinturones de las ciudades se van encareciendo.
Entonces, le hacemos un daño al campesino con esa falacia que le estamos diciendo de que aquí lo que hay que hacer es quitarle la tierra al rico para dársela al pobre. Y eso es mentira. Eso no funciona. Aquí había que ayudarle al rico a que la tierra sea más productiva, a que pueda emplear más gente, y al pobre para que se empiece a volver rico. Lo dijo el que hoy en día es presidente, dijo un día que el problema era cuando la gente se empezaba a volver de clase media o empezaba a acumular riqueza, que porque entonces se iban para Miami y que después se volvían capitalistas. ¿Y es lo que tiene de malo? ¿O cuál es el problema? Ah, es un problema para él porque es resentido. Bueno, ese es el problema. Pero no me lo venga a inyectárselo a toda la sociedad. Entonces no digamos que hay que cambiar el sistema. Estamos engañando a la gente vilmente. Y la estamos engañando porque la gente que estamos poniendo a manejar las cosas públicas no sirve para nada. No tiene que parar examen de nada. No tiene que ir donde el médico. ¿Qué tenés que hacer vos para ir a sacar la patente? Te revisan los ojos, la sangre, el oído, los reflejos. Tenés que pasar un examen, no puedes tener trazas de alcohol, no puedes tener trazas de drogadicción. Eso es para que manejes un carro. Y para manejar el país, ¿qué examen hay que pasar? Cero. Simplemente tener la cédula. Y hoy en día no importa si uno es delincuente o no es delincuente, a nadie le piden el pasado judicial. Entonces es grave, porque esa no es la gente que tiene que manejar las cosas de todos. Esa es mi respuesta para eso. Respuesta que sube la temperatura todavía más en el termómetro a altos niveles y con una descripción muy gráfica de la perspectiva que tiene Luigi Echeverri de Colombia, del país y de estas reformas. Hay una pregunta obligada. Una hora es insuficiente para una conversación con Luigi Echeverri, sobre todo por esa experiencia que ha tenido 8 años como representante de Colombia en el Banco Interamericano de Desarrollo y como uno de los estrategas políticos más exitosos del hemisferio. Fue no solamente el gestor y el director de la campaña política de Iván Duque, sino que logró desde Ecopetrol afianzar una política y un crecimiento de la empresa más grande de los colombianos. Pero, doctor Luigi Echeverri, la pregunta que hacen todos los colombianos a propósito de próximas elecciones regionales: ¿tenemos una crisis de liderazgo en Colombia? ¿Están refritándose los mismos candidatos? La gente hoy no sabe por quién elegir y se preguntan y dicen puros reencauchados y rebobinados y no vamos a utilizar aquí un adjetivo despectivo de las personas ni mucho menos, pero parece que el discurso ambiental se vuelve reciclador. Estamos reciclando candidatos porque no surgen nuevas figuras. Desde su perspectiva, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? ¿Que hay una crisis de líderes? ¿Es el mismo sistema partidista el que bloquea los nuevos liderazgos o no los estamos produciendo? Sí, hay una crisis de líderes, pero también hay una crisis de los partidos tremenda, porque son los mismos que han permitido hacer el daño los que manejan los partidos. Y son los mismos que han permitido que haya gente mala que vaya a todas partes. Antes los partidos tenían comités de ética y a la gente que se manejaba mal la echaban de los partidos y no podía volver a ejercer la carrera pública. Pero eso de la muerte política nunca lo permitieron en el Parlamento. La reforma política, como no permitieron tampoco lo de los violadores. Entonces, aquí los borrachos y todos los que usan coca, incluyendo muchos políticos, pueden hacer lo que les dé la gana. Y se valen de que tienen un carnet de parlamentario para que no los pueda joder la policía, ni la justicia, ni nada. Y a la justicia la maltratamos y le dejamos meter ideología en la cabeza. La justicia tiene que ser ecuánime, tiene que ser ciega, tiene que ser inquebrantable, tiene que ser implacable. La justicia tiene que ser completamente transparente y no debe trabajar sino en función de la verdad. Y estamos creando cosas, justicias paralelas, los mismos jueces, con tal de que no les toquen el sistema y que las cosas sean lo mismo, y se han metido en política, eso se ha politizado.
Eso no puede ser así, como están politizadas muchas instancias dentro de los entes de control público. Esa cultura la tenemos que abandonar. Aquí tenemos que invertir en la formación de funcionarios públicos éticos, transparentes, honorables, correctos, como los teníamos y como los tenemos, pero con seguridad son minorías. Entonces, ¿qué pasa? Que las minorías se aprovechan de los discursos de las minorías para poderle ganar al interés general de la mayoría. Aquí la mayoría de la gente lo que quiere es que los políticos la dejen trabajar, que le ayuden a que las cosas sean fáciles, a que el Estado no los joda y a que el Estado sea implacable con ellos si se virlan las leyes. Pero aquí todo el mundo es a ver cómo voy yo, cómo me despacho yo primero, cómo consigo plata para mi próxima campaña política, porque el clientelismo y los favores de la política me dejan ganar plata y tener un apartamento muy bonito, y todo el mundo anda montado en un cuento de hadas, de un estatus que tienen los dirigentes políticos, y después andan metiendo a los líderes sociales en lo mismo y que son líderes sociales, y usted a veces no sabe, sí, una buena parte son líderes sociales muy buenos, la gente de las acciones comunales muy buena, y otra gente que, líderes sociales, una mano de gente que viene en el narcotráfico, que le alquilan las tierras al narcotráfico en el sur del país. ¿Y usted cree que al campesino que produce coca, que de verdad esto es como la cabaña del tío Tommy y la cabañita de la pradera? No, hombre, a esa gente la maltratan los que van y le compran la cocaína, si es que se la pagan y si es que la permiten, y si no, ya son, como en el sur del país es con empleados de ellos. Van, deforestan, queman y después traen otra cuadrilla a cosechar. Eso es con trabajadores, y a ver a cómo les pagan, y a la seguridad social. No, eso es a la brava, porque todo eso es ilegal. Entonces vamos a sembrar más coca, y vamos a legalizar ¿qué? O sea, muy inteligentes los políticos, el doctor Santos que dice que va a legalizar la coca, listo, yo quiero ver a Santos diciéndole al cartel de Sinaloa que ahora son Roy, Benedetti y Prada y 3 o 4 de él los que van a manejar la cocaína. Y que no la va a manejar el cartel de Sinaloa, y que pues, eso no tiene pena, pero que el negocio le acabó y es del Estado. Me muero de la risa. Rásqueme a ver a dónde, a ver si me dan cosquillas. Mentira, pura paja. ¿Legalizar qué? El problema es que nos están cambiando el referente de legitimidad de la legalidad. No que estemos cambiando el sistema porque no funciona. No. Entramos en una autocracia, en una cleptocracia, y vamos para un totalitarismo. ¿Y financiado con qué? Con narcoterrorismo, porque los políticos encontraron que en vez de tener que lidiar con un señor honorable que tiene un negocio, es un industrial o tiene un comercio, todo esto, que les ayudaba en las campañas hasta cierto punto dentro de las reglas que da la ley, hoy en día es más fácil ir a decirle a un mafioso que le financie la campaña y que él después mañana es el que lo va a proteger, o al ELN, o a las FARC, o al Clan del Golfo, o al que sea, o a los mineros ilegales. Entonces, ¿cuál es el ambientalismo? Cuando ellos están permitiendo la actividad minera ilegal y no permiten la legal. Explíquemelo. Lo de Ecopetrol es grave. Si aquí no se hace fracking, que es lo mismo, solamente que son proyectos de ciclo corto, yacimientos no convencionales, pero claro, la palabra fracking la utilizan para meterle a la gente en la cabeza un montón de humo que no existe. Eso es lo mismo, los yacimientos están abajo y la plata viene más rápido. ¿Qué quiere decir eso? Que el país va a recibir más plata y va a poder mantener más inversión en el sector minero energético, con que se pueda llegar a hacer una transición energética. Pero el decrecimiento y prohibir la exploración y la explotación de todo el sector energético en el país no nos conduce sino a la miseria de tener que importar en el futuro la energía, el petróleo, el gas y probablemente el agua, en vez de ser nosotros el país que genera petróleo autosuficiente, gas autosuficiente con que hacer el hidrógeno después, energía limpia como es la hidráulica, y tiene más agua del mundo y conserva la biodiversidad, y los otros países del mundo le pagan por eso. Además, porque sabe explotar los minerales que tiene bajo las montañas, con tal de que se vayan generando todas las instancias económicas que permiten que llegamos a una economía de servicios.
pero eso no es en un discurso político de campaña que se hace. Eso no se hace en un discurso político. Sin duda, se requiere una reingeniería social en Colombia, que espacios como estos nos inviten a la reflexión, el análisis, el debate y principalmente se construyan soluciones desde la fuerza de las ideas, sin dogmatismos, fundamentalismos, fanatismos, extremismos o radicalismos que nos aparten de una conciencia social que proyecte el beneficio común. Doctor Luigi Echeverry, una de las cosas que a usted más le gusta son los caballos y el rejoneo. Hablemos un poco de eso, sobre todo porque en la cultura del Caribe colombiano, un rejoneador es un personaje raro, que lo ve uno en televisión, en algunas actividades específicas. ¿Cuál es la diferencia entre el rejoneo y domar un caballo? Porque parece que Colombia es un caballo difícil de domar. No, mire, la vida con los caballos para mí es una filosofía de vida. El rejoneo obviamente es una instancia superior porque combina muchas destrezas al mismo tiempo, pero digamos, la doma de los caballos le enseña a uno mucho de la vida y de todo, porque uno primero tiene que empezar por entenderse con un ser que de todas maneras a la fuerza le gana a uno, entonces uno puede ser a la fuerza, porque el otro pesa 400 o 500 kilos, uno pesa 60, 70, entonces ahí la tiene perdida. Es un animal que hablándole el idioma de uno no lo entiende, no tiene elementos para razonar en el idioma de uno. Entonces hay que entender la psicología, su manera de pensar y aprender el idioma de ellos para poderlo aplicar a unas técnicas de doma y para que ellos aprendan al mismo tiempo que uno aprende ese idioma de comunicación con las manos, con las piernas, con el peso del cuerpo, con la voz, con ayudas como es una fusta que no es para castigar, sino para ayudar como la varita del director de orquesta, para ayudar a que sea con más fuerza o con menos fuerza que se ejecuta un instrumento musical o una sinfonía. Y lo mismo las espuelas, y son cosas que se tienen que manejar con sutileza, y eso todo va llevando a un desarrollo artístico. De todas esas técnicas y de todo ese conocimiento, y a la vez es un proceso de aprendizaje entre un caballo y un jinete que por lo general lleva años, 2, 3, 4, 5 años hasta que pueda llegar a la perfección. Es igual que un pianista, un pintor, un escritor, se tiene que ir desarrollando, equivocándose, pero volviendo sobre lo mismo y con la menor cantidad de violencia posible, de manera que haya una educación. El caballo es el que educa al jinete, pero el caballo es el jinete tiene que educar al caballo también. Entonces, eso es la doma. El rejoneo es más complejo porque en el rejoneo se combinan otro montón de elementos. Allí hay que combatir con un caballo completamente sincronizados, donde el cerebro humano y el del caballo tienen que entenderse perfectamente para que en lo físico lo que ejecuten sea lo que hay que ejecutar frente a la presencia de un animal que ataca con unos cuernos peligrosos y con más peso que el del caballo todavía, y lograr que se haga algo bonito, artístico, y que al caballo no lo aporreen los toros, ni al jinete tampoco, y que el espectador reciba emociones y perciba, digamos, un vale o una actuación plástica. Entonces, todo eso confluye, y en la fiesta ahora es una representación de la vida de alguna manera en eso, pero pues obviamente el rejoneo es un nivel más alto que la competencia deportiva, que hacer vaquería, o que saltar a caballo, o que jugar polo, o correr carreras de caballos. Es un nivel más alto, digamos. Es como comparar los Juegos Olímpicos con el Circo Solé. Los atletas del Circo Solé ya es una crema, una gente que llega a un nivel de complejidad mucho más alto y tiene una exigencia mucho mayor desde el punto de vista profesional que la que tiene un atleta de competición deportiva aficionada o incluso profesional. Lo han visto, un invitado de lujo hoy en el termómetro
que nos ha hablado de economía, de agricultura, de geopolítica y también de la actividad cultural en torno a lo taurino y los caballos. Doctor Luigi Echeverri, para ir concluyendo, ¿cuál es su mensaje país, a nuestra teleaudiencia y específicamente a la costa Caribe, a Colombia, sobre los días que estamos viviendo? ¿Qué podemos esperar y cómo deberíamos, desde una perspectiva centrada e imparcial, analizar el contexto en el que estamos? A mí hay cosas que me llaman la atención, como por ejemplo la ciudad de Barranquilla. Ha tenido una confluencia de cosas malas, pero también de cosas buenas. Y es que Barranquilla reemplazó a Medellín en las buenas administraciones públicas. Barranquilla, en lo que va de estas 2 décadas, ha tenido tal vez una de las mejores administraciones públicas del país. Y eso se mira en los datos del DNP. ¿Y cómo lo ha logrado? Porque la administración de Barranquilla ha limpiado mucho, ha hecho mucho más transparente su contratación. Y eso nomás ha hecho que Barranquilla se pueda desarrollar. Pero yo les diría una cosa a la costa Caribe: se van a tener que limpiar toda la corrupción política que tienen, y eso no lo limpian los comunistas. Y esa región en particular, el Caribe colombiano, a mi juicio, tiene una potencialidad de desarrollo tan grande como la de los Emiratos Árabes Unidos. Pero eso es con líderes de verdad que no quieran robar y reemplazando toda, voy a decirlo tristemente, esa cultura turca de abusar de todo y de que el más berraco es el que más roba, por realmente dedicarse a manejar las probabilidades que tiene un lugar del mundo que lo está buscando toda una nueva ruta de la seda que viene desde Japón, desde la China, desde Taiwán, desde Singapur, desde Malasia, desde Bombay en la India, desde los Emiratos Árabes Unidos, y que es una nueva generación de países que ha encontrado un veto, un crecimiento en lo que son hubs globales regionales. Y Colombia se puede producir, la costa Caribe colombiana y Panamá se pueden convertir en un hub, en un polo de desarrollo global, pero eso no puede ser con espantapájaros de inversión como los que tenemos metidos en el gobierno, ni con gente que abuse de todo. Tienen que haber trenes, tienen que haber vías de desarrollo, tienen que haber comunidades, tienen que tener los pueblos agua. En todo eso hay que mejorar. Y eso no lo van a hacer con el comunismo ni con la gente que le está ofreciendo a la gente simplemente un cambio sin que el cambio tenga tecnología. Las carreteras tienen tecnología, los aeropuertos tienen tecnología, los sistemas hídricos tienen tecnología, el manejo de los ríos y de las aguas tiene tecnología, el internet tiene tecnología. Eso es lo que nos tienen que traer, pero no para conseguir votos para cada elección cada 2 años, porque si es para eso, estamos pifiados. Esa gente no sirve para administrar, esa gente no sirve y no para dar discursos y para ir a conseguir votos a la brava. Y eso no se debe seguir haciendo en el país. Entonces, la costa tiene que cambiar. Barranquilla ha tenido una transformación. A mí me tocó una vez dejar los caballos en Barranquilla con sed hasta que salí de Barranquilla, porque en el barrio donde queda la Plaza de Toros, la gente estaba haciendo cola para que un político en un tanque de agua le repartiera el agua porque no había acueducto. Yo eso lo viví. Y ese día dije, ni se bañan los caballos, ni se les da agua hasta que no nos vamos de aquí, porque a la gente no le podemos quitar el agua. Esa era Barranquilla. Hoy en día es una metrópoli donde la gente quiere ir, pero hay un montón de mafiosos en Barranquilla también que se han dedicado a hacer las cosas mal. Y ahí nos están haciendo quedar mal internacionalmente con Venezuela y con un montón de gente, porque es que aquí no importa, el más berraco es el que más robe. Eso no es así. Eso hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlos por gente buena. Pero tampoco puede llegar una persona que salga de la nada a pretender que va a manejar una cosa que no es capaz de manejar. Entonces, Barranquilla, por ejemplo, a mí me ha admirado el alcalde que tiene Barranquilla hoy en día. Y lo he visto como un hombre sencillo, bueno,
que ha hecho cosas muy importantes por la ciudad. No le pasa lo mismo a Medellín, no le pasa lo mismo a Cali, no le pasa lo mismo a Bogotá, no le pasa lo mismo a Bucaramanga, no le pasa lo mismo a Cartagena, no le pasa lo mismo a Santa Marta con el gobernador y el alcalde que tienen. Lo otro está jodido todo. Barranquilla ha progresado. Y le digo, sin embargo, siguen teniendo una politiquería y un clientelismo demasiado pesado. Y se lo tienen que sacar de encima, pero no se lo va a sacar el populismo que vendió ahora, porque mire el populismo donde quedó. Miren lo que hicieron los mismos populistas hace poquito. Ahí están las noticias. Yo no voy a hablar de personas, pero ahí están. Entonces ahí sí, vea, callados de la boca. Entonces yo sí creo que Muchísimas gracias. la costa atlántica tiene una posibilidad de convertirse en una región tan importante como los Emiratos Árabes Unidos, pero tiene que ser transformando y no con revolución. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Luigi Echeverri, en este tiempo tan importante y esta conversación tan agradable. Esperemos que tenga buenas películas, segundas y terceras versiones. Muchas gracias. Para mí es un honor estar con la audiencia de ustedes. Espero que alguno de estos mensajes les llegue a la gente y sobre todo al pueblo. Así será. Lo hemos visto. El panorama económico de Colombia requiere mucha reflexión, análisis. Las reformas sociales que necesita el país no se deben tomar de forma apresurada. Requieren un estudio técnico, una propuesta que beneficie a las mayorías y que no sea una rotación de élites sustitutiva de grupos por imponer armonías de nuevos clanes. Aquí la ley del quítate tú para ponerme yo ha sido cultural y no se escapa solamente de eso este gobierno, todos los gobiernos. Es hora de ir por más, de tomar una verdadera conciencia social en la que todos podamos participar, ofrecer nuestras ideas y contribuir al progreso de Colombia, del Caribe colombiano y de nuestra amada Barranquilla. Muchas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes. Gracias, Julio.